gobierno sensato. Los buenos días a nuestros oyentes que desde las 7 de la mañana han estado con nosotros escuchando Cuentas Claras y poniéndose al día con todos los temas de interés nacional. Buenos días a Luis García y Hugo López Morrobel, quienes ya han estado en la primera hora del programa conjuntamente con José Monegro. A partir de este momento nos incorporamos Wilkin de la Cruz, un servidor, y mi compañero y amigo Germán Marte. Buenos días, Germán, antes de dar paso a nuestra invitada. Muy buenos días, Wilkin de la Cruz. Buenos días a todos, en especial a nuestra invitada de hoy, la ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Estereliza Angelán Casasnova. Buenos días, magistrada. Angelán Casasnova, sí. Buenos días, magistrada. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Germán, Wilkin y todos los que componen este interesantísimo programa, que además de informativo es educativo, lo cual hace mucha falta en nuestra sociedad. Gracias, muchas gracias. Y de nuevo, bueno, nos sentimos muy honrados con que haya aceptado esta invitación. Magistrada, yo pienso que de entrada deberíamos empezar por lo que desde su punto de vista es la situación actual del Poder Judicial en la República Dominicana. ¿Cuál es el sistema de justicia en su conjunto? Sí. ¿Cómo lo valora usted? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos todavía fregados? ¿Cómo es la situación? Bueno, el sistema de justicia, y cuando hablamos de justicia, usualmente la sociedad percibe que estamos hablando tanto del órgano persecutor como el de la administración de justicia, como en muchas organizaciones judiciales están en conjunto, como en el caso de Costa Rica. En el caso nuestro, la percepción, cuando hablamos de justicia, hablamos de el poder judicial, no del sistema de persecución. Pero en sentido general, pues miren, nosotros hemos venido con una primera ola de reforma que realmente impactó en muchos cambios, una reforma procesal penal que aunque tuvo una resistencia de la sociedad que venía acostumbrada a un sistema inquisitivo donde la prisión era la regla, al poner unas medidas de coerción diferentes, la misma ciudadanía generó una sensación de impunidad, pero que luego se demostró que era eficiente este sistema acusatorio que se ha implementado y ahora en proceso de una segunda ola de reformas del sistema de justicia que hubo que abruptamente tecnificar la administración de justicia, un proceso que ya venía en programa. A nivel incluso de Cumbre Judicial Iberoamericana se estaba ya tratando estos temas de digitalizar la justicia. Entiendo que hemos avanzado, pero todavía hay que trabajar profundamente temas como la independencia judicial, el escalafón judicial y evaluar profundamente la función del Consejo del Poder Judicial, que es el poder del Poder Judicial, es decir, que administra todo lo que es los recursos del sistema de justicia. Magistrada, cuando se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, algunos sectores, y todavía lo dicen, entienden que el código es muy garantista y muy avanzado a la época para República Dominicana. Usted hasta hace poco fue jueza de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ciertamente es garantista o es el código que merecía nuestro país cuando se aprobó? Fíjate, es que sería absurdo que en el siglo XXI y en estos tiempos nosotros pretendamos tener un código con un sistema mixto, es decir, un sistema inquisitivo donde un juez, y lo digo porque yo fui juez inquisitiva, en instrucción interrogaba sin la presencia de un abogado, validaba su propia investigación y de forma secreta, no contradictoria. Yo creo que
yo creo que la ciudadanía a esta altura del juego ha entendido que realmente es una reforma que nos pone al nivel del siglo en que estamos. Aparte de que no establecer unos límites para la privación de libertad, unas garantías constitucionales, yo creo que era necesario constitucionalizar el sistema procesal y es algo que no ha sido aislado. Todos los países de Iberoamérica lo han hecho y lo han hecho y con una fuente principal que es el Código Modelo Tipo para Iberoamérica. Esto no es ajeno a toda Latinoamérica. Nosotros no estamos aislados en el mundo, nosotros pertenecemos a una cumbre judicial iberoamericana donde se toman decisiones. Nosotros tenemos una inversión extranjera que también tiene requerimientos con una seguridad jurídica y bueno, entiendo que en gran parte ya se ha asimilado. ¿Cuáles fueron las deficiencias en esa reforma? Nosotros no contamos con un presupuesto suficiente para darle publicidad, para educar a la ciudadanía en cuanto a los nuevos cambios. Tuvimos el cambio de rol del Ministerio Público que a partir de ahí claramente establece el Código Procesal Penal que es el que dirige la investigación. Pues eso hubo un choque con el órgano de la policía en estos temas y todos esos obstáculos pues generaron un malestar en la ciudadanía. Pero a esta altura del juego yo creo que no es posible echar hacia atrás. Magistrada, hay un dicho popular en la República Dominicana, no sé de cuándo viene, si es de la colonia o desde cuándo, pero como que refleja la, la no confianza de la gente de a pie en la justicia, en el sistema de justicia como tal. Ese dicho dice, algún día ahorcan blanco. Me imagino que será de la época esclavista, pero dice, algún día ahorcan blanco. O se habla mucho de los pejes gordos, nunca caen los pejes gordos. O también otro que resume eso, dice que la soga parte por lo más débil. Últimamente estamos viendo casos en los que están cayendo pejes gordos. Un general de, ¿cómo se llama? Mayor general, de general brigada, que es yo, un general activo. Están los casos de Odebrecht, en los que hay legisladores y demás. ¿Cree usted que esto es un punto de inflexión en lo que tiene que ver con eso, con esa desconfianza secular, sempiterna, de que los grandes no caen? Bueno, lo primero es la voluntad, la voluntad política de perseguir esos tipos de delitos que le denominan delitos de cuello blanco. De cuello blanco. Y lo cierto es que son tipos penales muy difíciles de probar. Muchas veces la ciudadanía se encuentra impotente ante el resultado, pero créanme que son tipos penales muy complejos y muy difíciles de probar y máxime que la mayoría de los involucrados tienen la mejor defensa técnica. Entonces, hay mucha dificultad para probar este tipo de infracciones y bueno, yo creo que hay que insistir, hay que crear mecanismos de prevención, no esperar llegar a esos momentos tan graves para iniciar la persecución, porque luego viene la decepción de la ciudadanía cuando no es posible demostrar ante un tribunal los hechos imputados. Porque Hábleme un poquito del caso de Brecht. Desde su percepción, usted que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cree usted que en este caso habrá al final, se impondrá la justicia o será difícil? Mira, yo realmente yo no le he dado seguimiento ya en fase de juicio. Acuérdate que yo lo conocí en una fase muy preliminar, en la medida de coerción, donde el requerimiento probatorio es mínimo, es una cintila de prueba que se necesita para, para que se justifique la imposición de una medida de coerción. No he estado dándole seguimiento, no me gusta opinar cuando yo no tengo el conocimiento suficiente,
en el ámbito probatorio. Tengo entendido que hubo una exclusión probatoria de unas delaciones premiadas que no se incorporaron. Eso no debilita a la parte del Ministerio No Público. conozco el legajo probatorio. Si yo lo conociera, sí te pudiese decir, bueno, hay un quantum probatorio un poco flojo o lo que sea, pero honestamente sería muy insensato de mi parte yo opinarte en cuanto a la posibilidad o no, el pronóstico sin conocer, porque a partir de la media coerción me desconecté. Cuando me pensionaron ya me fui fuera, no Tan hacía joven falta pensionada tampoco. usted, tan ¿Perdón? joven pensionada usted. Bueno, eso fue una decisión de el Consejo de la Magistratura que yo Una asumí. decisión. Sí, porque nosotros nos designan, se supone que nos designan hasta pensionarnos, pero a los 7 años nos evalúan. Y bueno, este año en la evaluación a todos nos pensionaron. Solamente dejaron 3 compañeros. Magistrada, Sí. a partir de ese caso, esos 3 casos que ha citado Germán, por lo menos en 2, uno ha visto que el Ministerio Público de alguna manera ha llegado a convenio, acuerdo o algún tipo de componenda con parte de los imputados. En el caso Coral, con un mayor, en el caso Pulpo, con un excontralor. Háblenos un poquito de cuáles son las vías alternas de resolución de conflicto y cómo y cuándo se pueden dar estas. Bien, mira, lo primero es que nosotros tenemos que entender es nuestro sistema, es un sistema acusatorio adversarial moderado. Es parecido al sistema anglosajón, el sistema acusatorio anglosajón. El sistema anglosajón, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 97% de los casos se resuelven mediante la negociación. Realmente esto no es el ideal de justicia, porque también se cometen muchas injusticias con las negociaciones. Pero bueno, el comentario es para que sepa el origen, ¿no? Entonces, Sí, este sistema trae como novedad unos institutos, unos procedimientos que permiten al Ministerio Público la negociación a los fines de obtener medios probatorios, especialmente en temas de crimen organizado. Entonces, en los casos complejos, establece la figura de la aplicación del criterio de oportunidad a uno de los imputados que coopere con la investigación, ya sea con declaraciones o ya sea con la búsqueda de evidencia o la entrega de evidencia, a los fines de lograr un resultado, una sentencia condenatoria en cuanto a los demás que tienen la mayor implicación, en cuanto a los cabecillas, podríamos decir, en la red. Esa figura está contenida en el numeral, ya no me acuerdo de los números de los artículos, en los procedimientos para asuntos complejos, en el numeral 6. Entonces, permite aplicar el criterio de oportunidad a uno de los imputados. Es algo que podemos decir que es un poco novedoso en la utilización, pero ha estado en la norma desde siempre. Los medios alternos realmente vienen a reducir los costos del proceso, que son muy Agiliza todo. son mecanismos que desvían el proceso o que culminan el proceso con unos requisitos, obviamente, de reparación de la víctima y, por supuesto, yo creo que uno de los elementos más positivos que tienen los medios alternos es la admisión de los hechos, que es el primer paso para la rehabilitación. ¿Qué fue lo que hizo el mayor Girón cuando dio detalles de la mafia que había en las Fuerzas Armadas? Bueno, Y yo que no lo veo así, porque en, realmente en medida de coerción no se requiere un quantum probatorio para establecer más allá de las dudas razonables. Es decir, si yo hubiese
Claro, respeto el procedimiento que han utilizado, pero si yo hubiese eh, negociado yo como Ministerio Público con uno de los imputados, lo reservo como testigo para en para el el juicio de momento fondo. donde hay un despliegue total de las pruebas, él demuestre, me ayude con los demás elementos de prueba a demostrar más allá de dudas razonables los hechos, pero no en una fase tan primaria, porque déjeme decirle que esas declaraciones no van a ser utilizadas en el juicio. Esas No, declaraciones pudiesen ser si él se contradice como una prueba sobre una prueba de refutación, si él se retracta, pudiese ser. Pero como prueba per se, no, porque recuerden que el sistema se basa en el principio de inmediación. Entonces, realmente ahí yo no vi esa figura en ese momento, sino más bien como un impacto mediático en ese sentido. se apresuraron. Yo pienso que sí. Magistrada, a propósito de esta medida de coerción, la del caso de Brecht, que usted en la parte de apelación también la conoció, ¿se ha desvirtuado ciertamente en estos casos la medida de coerción, como dicen algunos juristas, que se han ido más allá de lo que es conocer una centila para ver si hay algún tipo de vínculo mínimo para imponer una medida de coerción? Y que algunos dicen que las que se han visto aparentan juicios preliminares. Sí, yo entiendo que sí, que no hay que desplegar tanta evidencia. Incluso yo soy de criterio de que la prueba se debilita mientras más se expone. Yo recuerdo cuando yo era juez de primera instancia que em, se anulaban los juicios, porque la corte anulaba y volvía de nuevo a celebrarse un nuevo juicio, y yo veía esos testigos tan desgastados su contenido, tan contaminados, porque incluso nosotros no tenemos nuestra estructura física no está diseñada para un sistema donde hay aislamiento de testigos, porque antes el sistema que teníamos era que iban a instrucción a declarar y luego se leían las declaraciones en instrucción. Entonces, ese cambio de llevar una prueba, yo le diría pura, sin contaminar, eh, porque el artículo 325 ordena el aislamiento de los testigos, pero ¿a dónde van los testigos? Van fuera del salón Están fuera y hasta que le toque su turno. y ahí están comunicándose uno con otro, no es Ujú. como en el diseño estructural de los países que han reformado, por ejemplo, en Chile, en Costa Rica, ellos están en un salón continuo, aislados, realmente aislados, incomunicados. Entonces, cuando el testigo va muchas veces, pues empieza a contaminar el proceso. Yo no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, pero es mi percepción en cuanto a mi experiencia. Ya el testigo ya no va a decir lo mismo, ya le han dicho, bueno, por un lado. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es la búsqueda de la verdad y que las pruebas estén lo menos contaminadas posible. Magistrada, en algunos casos se utilizan como anticipo de pruebas a los testigos para evitar situaciones. ¿No podrían en casos como esto utilizarse para evitar esto que usted habla de que el testigo esté en los pasillos del Palacio de Justicia, de repente sale el periodista de la audiencia o el abogado o el imputado a fumarse un cigarrillo o a ir al baño, lo ve, lo O se saluda, juntan las partes de que conversan? vamos al baño y Sí, le cae o atrás el se van al abogado baño o se amenazan. o se amenaza. Yo he visto casos, la verdad que en mis 21 años en la Administración de Justicia Penal yo vi de todo. Yo he visto Ujú. casos que ella haciéndole seña y No te apures. declarando, o sea que eso es increíble, las cosas que se ven. Pues sí, el anticipo de prueba es una figura, pero obviamente recuerden que los pilares del sistema acusatorio es la oralidad, la inmediación, la contradicción y la publicidad. Tiene un carácter excepcional y lo dice el encabezado del artículo, pero sí hay la posibilidad de tomar las declaraciones en caso de crimen organizado, expresamente lo establece el artículo 86, que puede tomarse de manera anticipada cuando hay peligro de amenaza a uno de los testigos en caso de crímenes organizados. Pero también utilizamos la figura del anticipo de prueba siempre y
y ya regulado con un protocolo y una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia en los casos de grupos vulnerables. Entiéndase, los niños, los menores que son víctimas de abuso sexual, en algunos casos cuando de víctimas de violencia de género, que se encuentra amenazada la mujer, se encuentra en un estado emocional que probablemente va a retractarse posteriormente por encontrarse en el síndrome de maltrato. Magistrada, esta parte de yo soy un lego, es Wilkin que estudió Derecho, yo no sé nada. Pues para ser un lego Dice, maneja muy bien. dice, un juicio público, oral y contradictorio. El hecho de que ahora estén los medios de comunicación, y entonces esa publicidad se amplía, ¿es Correcto. bueno o es malo? Para ustedes los jueces, para todos los actores ahí, ¿es algo positivo o es negativo? Mira, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber las incidencias. Sin embargo, bueno, te voy a hablar desde dentro. ¿Qué sucede? Desde que entra la prensa, la sala de audiencia se convierte en un plató de teatro, porque eh, Y ya algunos son muy buenos actores, merecen un Oscar, algunos abogados, sobre todo de los delincuentes o de los acusados, parecen actores. de todos, porque empezando por el juez, yo misma, yo he tenido muchos casos así de impacto social y bueno, desde que uno se maquilla, porque oye, mira la práctica, hasta, Para no salir de cacará ahí, ¿verdad? claro, porque venga acá, el frestillo no lo podemos dejar, No, eso no, nunca. hasta que es sumamente cuidadoso y muchas veces entiendo que para que haya un juicio, para que fluya de manera imparcial, eh, la publicidad, la prensa debería un poquito, porque muchos jueces no ordenan La salida de la... no, jamás. La salida no tiene por qué. No, no debería. No. Yo me refiero a la imparcialidad en la información, porque no es correcto que solamente enfoquen cuando está hablando la parte que interesa al medio, ¿no? Y que solamente pongan ese segmento o los aspectos negativos. Hay que equilibrar, porque eso, mal que no, va a influir en el juez. Entonces, va a crear esa presión mediática, ese juicio paralelo que se celebra muchas veces estresa mucho el conocimiento del proceso. Magistrada, esta pandemia nos ha enseñado eh, y ha puesto de moda las audiencias virtuales. Esto que usted plantea ahora. Escúchame, Wilkie, antes de pasar a esa parte técnica, déjame preguntarle algo personal. ¿Me permite, magistrado? Algo muy personal. ¿Usted se ha sentido, ya, ese tipo me está mirando con una mirada asesina, Intimidado, un criminal, un coronel metido en narcotráfico, un César el abusador, un Florian Félix que se quita la gafa y dice, venga, cuénteme usted. Como pasó aquella vez con el magistrado Darío. Y Fred, sí. Entonces, sí, ¿a usted le ha pasado eso? ¿Ha sentido algún temor, algún nervio? No, ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Porque es una presión realmente. Sí, nunca. Bueno, yo podía decir una escena que me impactó un poco. Fue en el conocimiento de un violador en serie. Él tenía una mirada intimidante, pero no lo logró conmigo porque yo dije, no. Muy bien. Pero él tenía una mirada como desafiante, intimidante. De matatán. Sí, exactamente, pero lo manejé, yo era muy joven, apenas comenzaba, ¿sabes? Muy joven en el sentido de la experiencia, porque yo sigo siendo joven. Sí, evidentemente. No, es evidente. Pues sí, pero luego nunca me ha pasado. Okay. ¿Ustedes le dan alguna, digamos, o tienen ustedes algún mecanismo psicológico para no dejarse intimidar? Porque es que el miedo es... Imagino que en la escuela de la judicatura se tratan esos temas cuando los están formando. Porque debe haber como alguna coraza, algún mecanismo, bueno, ustedes dejan de pensar en eso. Por ejemplo, nosotros que tenemos que hablar públicamente,
que uno con la práctica después pierde el miedo, pero a lo primero lo que le dicen, por ejemplo, en la escuela de locución, es piense que los que están ahí no saben nada de eso, piense que, que usted le está hablando a su familia. Decía un profesor en la escuela, Otto Rivera, de que imagínense que son tocones que hay ahí, que son mate plátano, y que usted está hablando solo y no hay problema. ¿Ustedes qué mecanismo usan? ¿Cómo psicológicamente? ¿Cómo lo manejan? Bueno, eso va a depender del juez. Yo creo que el juez tiene que tener un perfil, va un poco creando una coraza porque imagínense que uno siempre, yo sobre todo en materia penal, siempre uno veía el atracador, pero atrás veía a la mamá, una viejita, Sí. y el mismo atracador venía con la Biblia debajo del brazo, y ay, no, yo no. Entonces, uno no puede dejarse involucrar por esos factores externos, sensibilizarse. Tiene que tener una coraza, y para eso yo creo que hay que hacer un trabajo técnico. Es un de 2x2, eso, claro, siempre el elemento humano hay que ponerlo, pero después, no, al principio, pues si lo pones al principio, vas a ser un juez desastroso. Y por Cierto. supuesto que que hay muchos entrenamientos Okay. en la Escuela Nacional de la Judicatura en relación al manejo de emociones. Maestra, le decía antes de esta pregunta de Perdón, Germán, Will. si ahora con el COVID que hemos aprendido a trabajar de manera virtual, mire cómo estamos haciendo radio, Germán, en un sector, yo en otro y usted desde su oficina, si en las audiencias hoy en día no se podría implementar, quizás para subsanar todo esto de que no estén todos los periodistas, todos los imputados, todo el Ministerio Público y familiares de los imputados, todos en una sala, si no se podría utilizar esto de la audiencia virtual, por ejemplo, tú abres una sala contigua, ahí está la prensa, todos pueden tomar la señal desde ahí, como se ha hecho ya en casos grandes que se está haciendo, y fuera y dentro de la audiencia solamente están los actores involucrados, entiéndase, juez, fiscal, imputado, defensa del imputado, ni siquiera los parientes, y será igual de público porque con el link se puede conectar todo el mundo y verlo. ¿Habría algún cambio entre eso y estar todos en la sala de audiencia? A mi juicio no, pero el Código Procesal Penal, ustedes saben que hay muchas interpretaciones exegéticas y como el Código Procesal Penal dice que los medios pueden instalarse en la sala de audiencia y que solo por una resolución motivada el juez puede excluirlo de tal sala. Pero yo entiendo que hay que interpretar los principios a la luz del pragmatismo. Estamos hablando de la publicidad, de cumplir con ese principio, con esa garantía de la ciudadanía de tener acceso. No lo veo, y lo veo que lo han hecho en otros países, no veo que sea incorrecto, violatorio de ningún principio. Pero las interpretaciones exegéticas, me imagino que habrán impugnaciones a estos fines. Se lo pregunto porque a la luz de un plan que tenía la Suprema Corte de Justicia o tiene que se llama Justicia 2.0, planteaba que precisamente con las audiencias de manera virtual es más amplio, porque no solamente puede seguirlo el que esté en la sala de audiencia, sino probablemente una persona que esté en Pedernales puede seguir esa audiencia. Antes no era factible porque al no existir estas vías que están hoy en día de las telecomunicaciones, de la virtualidad que nos ha impuesto en la pandemia, no podría una persona que no estaba en el Palacio de Justicia o en el antiguo o en la Suprema Corte de Justicia participar de esa audiencia. Mira, definitivamente que la tecnología ha reducido los costos de un proceso. Imagínense la celebración de un juicio que muchas veces el testigo es una señora, porque solamente vemos los casos grandes, pero vamos a ver el menudeo, los casos del día a día. Que son los más. Que una señora tiene que pagarle a alguien que le cuida al niño, porque no hay acceso a los niños, para que yo siempre he dicho, óyeme, es una violación al acceso de justicia, el no tener un área donde dejar sus niños, o que tal vez tuvo que coger el dinero prestado, tuvo que empeñar algo para ir
comparecer a declarar y probablemente que se va a reenviar el caso porque no vino fulano, no trasladaron al privado de libertad. Entonces, definitivamente que reduce los costos. Ahora, ¿cuál es el problema y el reclamo de muchos ciudadanos? De la conectividad. O sea, todavía en nuestro Ujú. país no tenemos los niveles de conectividad para que haya una administración de justicia equitativa y un ejercicio del derecho equitativo, porque muchos abogados en el interior no tienen el acceso a la conectividad. Yo creo que es un plan que debe de ir evolucionando, me parece muy positivo, de hecho, para los mismos abogados, porque es que sus costos se van a reducir, desde el traslado, los almuerzos, etcétera, etcétera. Magistrada, me quedan dos preguntitas, chiquititas, chiquititas. Sí. Ajá, sí. Me plantea una amiga por aquí, por WhatsApp, me dice, ¿qué solución podría tener el problema de que las medidas de coerción dictadas de 3 meses, por ejemplo, no se extiendan en el tiempo hasta alcanzar 2 o 3 años por aplazamiento de audiencia? Dice, quizás un acusado sea inocente de lo que se le imputa y por el tema de los aplazamientos y demoras, pasa en la cárcel mucho más tiempo del establecido en la medida de coerción. Eso de los aplazamientos, la cosa. ¿Cómo Sí, se puede resolver? Dice ella. bueno, mira, la medida de coerción cesa a los 12 meses. Yo veo que le da, y también veo que la prensa le da mucha importancia. Incluso utilizan mal el término. Lo condenaron a 6 meses de prisión preventiva. Sí, Ignorancia y por Le ignorancia. pusieron 4 meses. Eso no importa cuántos meses le pongan, porque si es una prisión preventiva, cada 3 meses, obviamente tiene que tener un término, por el principio de temporalidad. La medida de coerción no es más que tiene un componente instrumental para asegurar la comparecencia y para evitar lo de la distracción de las pruebas. Pero entonces, la medida de coerción cesa a los 12 meses. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los precedentes en los casos donde ha transcurrido, ha cesado esa prisión de 12 meses y no han puesto en libertad al imputado? La mayoría de los casos, por lo menos en lo que yo tuve esa oportunidad de ver, pues resulta que habían dilaciones innecesarias, porque por un lado está la norma, pero por otro están las tendencias a eh, distraer el proceso, un caso donde el imputado cambia mucho de abogado, tiene eh, incidenta el proceso constantemente, llega el cese y el juez dice las dilaciones del proceso, y eso hasta lo establece una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y precedentes constantes de nuestra Suprema Corte de Justicia, que cuando las dilaciones han sido causadas por el imputado, entonces se extiende, se podría extender más allá de los 12 meses. Obviamente que si ya hay una sentencia de primer grado, pues se extiende 6 meses de manera automática, contenida en la ley. Yo Hemos creo hablado. que, sí, yo creo que para sintetizar, Ujú, eh, nuestra justicia, recuerden que los plazos tuvieron que ser extendidos ujú. en la reforma del 2015, porque no fuimos capaces, el sistema de justicia no fue capaz de dar esas respuestas en esos plazos tan cortos. Realmente esto no es un caso aislado, esto sucede en la mayoría de los países, porque aparenta ser sencillo, bueno, pero si ya lo cometió, ¿por qué no lo condenan? No, es que todo tiene un Okay. procedimiento para llegar a esa verdad que espera el sistema de justicia. Así, si se apresura y no lo hacen bien, podría ser un premio para el delincuente. Correcto. Magistrada, una ultimita, y sé que hemos abusado de su tiempo, pero me encanta la conversación porque fluye con gracia y con inteligencia, como le caracteriza a usted. Gracias. Esta pregunta usted puede responderla o no, tiene libertad. Su opinión, usted es una juez de carrera, según he visto en su hoja, ¿no? ¿Qué opina Angelán Casasnova, lo dije bien, de que
la injerencia de los partidos o ese afán de los partidos en los últimos años, sobre todo 2011 en adelante, más que nada, de controlar, de blindarse y tener cuadros políticos en las altas cortes, no solo que el Tribunal Superior Electoral o la Junta Central Electoral o el Tribunal Constitucional, sino en la propia Suprema Corte de Justicia. De hecho, que me perdone el amigo Luis Henry Molina, un miembro del Comité Central de un partido dirigiendo la Suprema Corte de Justicia. La opinión de usted como académica, como juez de carrera. Mira, yo entiendo que los jueces, tanto de carrera como hablando de alta corte a nivel de la Suprema Corte de Justicia, como los jueces externos, la cuota de ese 33% de jueces que puede el Consejo de la Magistratura elegir, pueden tener una ideología política. Es más, te digo de mi experiencia, yo prefiero un juez con una ideología política clara. Bueno. Que un juez que no tenga ideología política. Eso es una cosa. Y otra cosa es no tener ética y moral. Porque a la hora de tomar una decisión, yo puedo tener la preferencia que yo quiera, pero lo que procede es lo que procede. Entonces, se supone que los jueces de carrera están capacitados y deben de tomar decisiones equilibradas, pero sí entiendo que la cuota extra que conforma el Consejo del Poder Judicial deberían ser académicos, porque fíjate que yo al principio, cualquiera desde fuera diría, no, deberían ser todo de carrera. Pues no, ¿sabes qué? Mi experiencia, que los jueces que vienen de fuera, que no son de carrera, enriquecen la jurisprudencia porque es una nueva visión. Fíjense que todos nosotros nos formamos en la escuela, tenemos el mismo lineamiento, con los mismos profesores, la misma capacitación. Esta gente viene de fuera y vienen a revolucionar con nuevas ideas para que la jurisprudencia fluya. Pero obviamente dentro de un marco técnico, académico, no de ideología política. Pero eso no lo hemos logrado. Ojalá que algún día lo logremos. Sí, ojalá. Wilkin, una ñapa, la ñapita. Ya. Porque hay que aprovechar personalidad. Así es, tienes razón, tienes un... Ajá. El Consejo Nacional de la Magistratura, hay una composición de 2 de la Suprema, 2 del Ministerio del Poder Ejecutivo, que es el procurador y el presidente, 2 del Senado, 2 de la Cámara de Diputados y el Procurador General. Esa composición, ¿a usted le parece bien? ¿Me lo puede decir un minuto? Yo lo veo bien, que todos los sectores que intervengan, me gustaría que participara, que tenga una participación el área académica en la elección de algunos magistrados en ese mismo tema plantean que inclusive el Tribunal Constitucional, en virtud de que esos jueces son electos por el Consejo, debería tener un representante más, plantean más, que el procurador no debería formar parte del Consejo, porque el Ejecutivo como tal lo representa. Bueno, realmente el procurador no le veo la incidencia en la elección de los jueces, pero porque se trata de un órgano independiente. Yo creo que también se copió de ese modelo de otras jurisdicciones. Y aquí se utilizó como una ficha más, porque usualmente el procurador es parte de la dirección del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Y ahí sobre el Constitucional, ¿perdón? Sobre que haya un representante del Constitucional. Yo lo vería muy bien, que se ampliara y se establezca un representante del Tribunal Constitucional para elegir a sus pares. Yo entiendo que sí. Muchísimas gracias a la magistrada Esther Elisa Gelán Casas Novas lo dijiste bien, Will, lo dijiste bien. En la mañana de hoy en Cuentas Claras, hablando desde el ámbito académico una visión de cómo
está y debe estar la justicia dominicana. Magistrada, gracias. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día a todos ustedes. Un placer Igualmente. para mí haber madrugado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias.